la limpiadora que fue cruelmente expulsada por la millonaria, y regresó como jueza 13 años después. Eva Morales llevaba 5 años trabajando como limpiadora en la mansión de Catalina Zambrano. Cada mañana recorría las calles empedradas de Guanajuato para llegar al barrio elegante donde se alzaba la imponente casa, siempre impecable, como un reflejo de la opulencia de su dueña. La jornada comenzaba al amanecer, entre trapos, detergentes y cepillos, pero Eva nunca se quejaba. Al contrario, trabajaba con ilusión, soñando con que algún día su esfuerzo le permitiría darle a su madre, Laura, un tratamiento digno para la enfermedad que la consumía lentamente. Su hermana menor, Sofía, aún en la secundaria, la esperaba todas las noches, ansiosa por los cuentos y consejos de Eva, su gran inspiración. Catalina Zambrano, por otro lado, era una mujer conocida por su carácter altivo y su falta de empatía. Rica por herencia, manejaba a su personal con frialdad y exigencias desmedidas. Para ella, Eva no era más que una pieza reemplazable del engranaje de su lujosa vida. Los comentarios mordaces de Catalina eran habituales, y aunque Eva se esforzaba por cumplir cada tarea sin error, siempre había algo que no estaba a la altura de los estándares de la señora Zambrano. Esa noche, la mansión estaba más resplandeciente que nunca. Se celebraba un evento de gala, con empresarios, políticos y miembros de la alta sociedad. Las paredes brillaban con luces doradas, las mesas estaban adornadas con flores frescas y candelabros antiguos, y el personal corría de un lado a otro para asegurarse de que todo saliera perfecto. Catalina supervisaba cada detalle, impecable en su vestido de seda, irradiando autoridad y arrogancia. Eva, asignada al servicio durante la gala, llevaba con sumo cuidado una bandeja llena de copas de champán. Mientras cruzaba el salón abarrotado de invitados, un hombre con demasiado alcohol en las venas tropezó con ella. Las copas temblaron en la bandeja y, antes de que pudiera reaccionar, una de ellas cayó directamente sobre el vestido de Catalina. El líquido dorado manchó la delicada tela, y el murmullo de los invitados llenó el aire como una tormenta inminente. El silencio que siguió fue aún más ensordecedor. Catalina, con la mandíbula apretada y las manos temblando de rabia, miró a Eva como si acabara de cometer un crimen imperdonable. La limpiadora intentó disculparse, nerviosa y con la voz temblorosa, explicando que había sido un accidente, pero Catalina no quiso escuchar. Humillada frente a sus invitados, decidió convertir la situación en un espectáculo aún mayor. «¿Eres una inútil?», gritó Catalina, haciendo que el murmullo se transformara en un suspiro colectivo de sorpresa. «No quiero verte más en mi casa. Fuera». Los ojos de Eva se llenaron de lágrimas, pero se mantuvo firme. Sabía que cualquier súplica sería en vano. Catalina ya había dictado su sentencia. Sin más opción, Eva dejó la bandeja en una mesa cercana y salió del salón con la cabeza baja, sintiendo el peso de cada mirada sobre sus hombros. Las risas contenidas y los cuchicheos la siguieron como sombras mientras atravesaba el portón principal de la mansión. La noche de Guanajuato se sentía fría y distante, como si incluso las estrellas se hubieran alineado en su contra. Al llegar a su pequeña casa en el barrio humilde, Eva encontró a su hermana dormida en el sofá y a su madre despierta, con los ojos hundidos por la enfermedad y la preocupación. Sin poder contener más la angustia, Eva se derrumbó en el suelo y lloró en silencio. Sabía que la pérdida del empleo significaba mucho más que quedarse sin un ingreso. Era también la última esperanza de pagar el tratamiento de Laura, quien le sonrió débilmente desde la cama, acariciándole el cabello con una ternura que desgarraba el alma. «Todo estará bien, hija. Dios proveerá», susurró Laura, aunque su voz carecía de la fuerza necesaria para sostener esa promesa. Eva quiso creerle, pero en su corazón solo había una tormenta de dolor e impotencia. Con el despido, también se esfumaba la posibilidad de mantener su hogar unido y asegurarle un futuro a Sofía. Esa noche, mientras las luces de la mansión de Catalina brillaban a lo lejos, Eva hizo una promesa silenciosa: no olvidaría nunca lo que Catalina Zambrano le había hecho. Eva se levantó al día siguiente del despido con la esperanza de que todo hubiera sido solo una pesadilla, pero la realidad la golpeó con la misma frialdad con la que Catalina Zambrano la había echado a la calle. El sol de Guanajuato entraba tímidamente por las cortinas desgastadas de su casa, iluminando el espacio modesto donde vivía con su madre y su hermana menor. Laura, desde su cama, parecía cada día más débil, como si la enfermedad la consumiera minuto a minuto. A pesar de su estado, siempre le regalaba a Eva una sonrisa dulce, intentando mantener la calma ante la tormenta que se avecinaba. Las semanas que siguieron al despido fueron un torbellino de malas noticias. Eva agotó sus ahorros en medicamentos y consultas médicas para su madre,
pero la enfermedad avanzaba implacable. Las deudas comenzaron a acumularse. La renta, los servicios, los gastos escolares de Sofía, todo se convirtió en un peso insoportable que la empujaba hacia un abismo sin fin. Pronto tuvo que dejar la universidad, no había manera de seguir pagando las cuotas de administración mientras la vida en casa se desmoronaba. La frustración la consumía por dentro. No entendía cómo una simple copa derramada había destruido no solo su empleo, sino también sus sueños. En las calles de Guanajuato, Eva buscaba trabajos temporales para sostenerse. Limpiaba casas, vendía comida en las esquinas y hacía cualquier encargo que pudiera darle unas pocas monedas. Cada día era una lucha para poner algo de comida en la mesa, pero la tristeza y el resentimiento la acompañaban a todas partes. La imagen de Catalina Zambrano, tan llena de poder y arrogancia, no dejaba de atormentarla. Cada vez que Eva veía las luces de la mansión en lo alto de la colina, sentía como la rabia crecía en su pecho, recordándole la injusticia que había sufrido. Un día, mientras atendía en un pequeño mercado, su amiga Daniela la visitó. Daniela, que había vivido en la Ciudad de México, sabía lo que significaba enfrentarse a dificultades, pero también conocía las oportunidades que ofrecía la capital. Sentadas en una banca al final de la jornada, Daniela le habló con sinceridad. Eva, aquí las cosas no van a mejorar. La ciudad es pequeña y todos saben lo que pasó. Si no te vas ahora, estarás atrapada para siempre. En Ciudad de México hay trabajo, becas, oportunidades. Es difícil, pero no imposible. Eva escuchaba en silencio, con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza. La idea de dejar a Sofía y abandonar el lugar donde había crecido le parecía un acto de traición, pero quedarse significaba seguir atrapada en un ciclo de miseria y frustración. Esa noche, al llegar a casa, encontró a su madre más pálida que nunca, su respiración un suspiro débil. Laura le apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba. Hija, tienes que buscar tu camino. No vivas para el resentimiento. Vive para algo más grande. Eva sintió un nudo en la garganta, pero no pudo responder. 2 días después, su madre falleció en silencio, rodeada por la pobreza que no habían logrado vencer. El funeral fue sencillo, con pocos asistentes, pero cada lágrima que Eva derramó fue un recordatorio del dolor acumulado. El peso de la pérdida, las deudas y los sueños rotos la empujaba hacia una decisión inevitable. Sin más opción, decidió aceptar las palabras de Daniela. La noche anterior a su partida, empacó sus pocas pertenencias en una maleta vieja, mientras Sofía dormía con los ojos hinchados por el llanto. Eva la arropó con cuidado y le susurró al oído. Te prometo que volveré por ti. No importa cuánto tarde. Al amanecer, con el corazón apretado y la maleta en mano, Eva dejó atrás las calles empedradas de Guanajuato. El autobús hacia Ciudad de México partió bajo un cielo gris, como si incluso el clima compartiera su tristeza. Mientras el paisaje cambiaba, dejando atrás las montañas que rodeaban su ciudad natal, Eva supo que estaba iniciando una nueva vida. No sabía qué le esperaba en la capital, pero sí sabía que no podía seguir mirando al pasado. Era tiempo de empezar de cero, aunque el dolor del ayer todavía la acompañara. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Eva? ¿Habrías seguido adelante o dejado que el resentimiento te dominara? Cuéntanos desde qué ciudad y país nos estás viendo, nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. No olvides darle me gusta si te está gustando este video. El autobús llegó a la terminal de Ciudad de México en medio del bullicio típico de la capital. Las luces brillaban intensamente, los claxones resonaban sin cesar, y el aire estaba cargado de la prisa de miles de personas. Eva bajó con su maleta gastada y sintió como la inmensidad de la ciudad la envolvía. Todo era diferente, los rostros apresurados, el tráfico interminable, la frialdad de un lugar donde nadie parecía detenerse a notar al otro. Era un mundo completamente ajeno al que había conocido en Guanajuato, y durante un instante, sintió que el peso de la soledad la aplastaba. Sin embargo, respiró hondo y avanzó, con la firme decisión de no dejarse vencer. Durante los primeros días, Eva se enfrentó a la dureza de la vida en la capital. Encontrar un lugar donde vivir fue un desafío, pero logró alquilar una pequeña habitación en un edificio viejo y ruidoso en el centro. No era mucho, apenas suficiente para dormir y guardar algunas pertenencias, pero se repetía constantemente que era solo el inicio. La mayor dificultad fue conseguir trabajo. Caminó por las calles de la ciudad, dejando solicitudes en tiendas, oficinas y cafeterías. Cada rechazo era un recordatorio de lo difícil que sería abrirse camino en ese lugar inmenso y desconocido.
Un día, mientras esperaba en la fila de una agencia de empleo, escuchó que en un despacho de abogados cercano buscaban una asistente administrativa. Era un puesto modesto, pero lo suficiente para empezar. Sin dudarlo, corrió a presentar su solicitud y, tras una breve entrevista, fue contratada. Eva comenzó su nuevo trabajo al día siguiente. La oficina era pequeña pero siempre ocupada. Su función principal consistía en recibir a los clientes, gestionar los documentos legales y organizar los expedientes de los casos. Al principio, se sintió abrumada por la terminología legal que no entendía, pero decidió que cada día aprendería algo nuevo. Observaba atentamente a los abogados mientras discutían los casos, y poco a poco comenzó a familiarizarse con los términos legales y los procesos judiciales. El ambiente era duro, pero Eva sentía una extraña satisfacción al comprender cómo funcionaba el sistema desde adentro. Con el tiempo, el interés por el derecho empezó a crecer en ella. Recordaba las injusticias que había sufrido, no solo el despido en la mansión de Catalina, sino también las barreras que la pobreza y la falta de oportunidades le habían impuesto. Cada día, al leer expedientes y escuchar sobre casos, imaginaba cómo habría sido su vida si hubiera tenido acceso a la justicia desde el principio. Fue entonces cuando la idea de volver a estudiar empezó a tomar forma en su mente. Una tarde, mientras revisaba unos archivos en la oficina, conoció a Carlos Ruiz, un abogado que además era profesor en una facultad de Derecho. Era un hombre de mirada serena y palabras sabias, con una paciencia que contrastaba con el ritmo frenético del despacho. Al ver el interés de Eva por los casos, Carlos empezó a explicarle conceptos legales de manera sencilla. Eva agradecía cada lección, absorbiendo como una esponja todo lo que él le enseñaba. Carlos no tardó en notar que Eva tenía una mente ágil y una gran capacidad para aprender. Le recomendó que considerara inscribirse en la universidad y retomar sus estudios. La justicia no es solo castigar a quienes nos hicieron daño, le dijo un día mientras revisaban un caso juntos. Es también aprender a perdonar, buscar la verdad y ayudar a quienes no pueden defenderse. Las palabras de Carlos resonaron profundamente en Eva. Sabía que no podía quedarse estancada en el resentimiento, y estudiar derecho no solo le daría herramientas para enfrentar el mundo, sino que también sería una forma de darle un nuevo propósito a su vida. Con determinación, decidió inscribirse en la universidad. No sería fácil trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero estaba lista para asumir el reto. Esa noche, sentada en su pequeña habitación, Eva miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el camino correcto. La vida en Ciudad de México era un desafío constante, pero también le ofrecía algo que había perdido hacía mucho: esperanza. Eva sobresalió desde el primer semestre en la universidad. Su disciplina y su capacidad para absorber conocimientos rápidamente la colocaron en los primeros lugares de su clase. A pesar de trabajar largas horas como asistente en el despacho, nunca faltaba a una clase ni entregaba un trabajo fuera de tiempo. Sus profesores comenzaron a notar su compromiso y talento, y uno de ellos, Carlos Ruiz, quien se había convertido en su mentor, la alentaba constantemente a seguir adelante. No basta con ser buena, le decía. Debe ser la mejor, porque el sistema es implacable con quienes se rinden a la mitad. Con el tiempo, ese esfuerzo comenzó a dar frutos. En su segundo año de estudios, Eva fue seleccionada para recibir una beca completa, lo que alivió su carga económica y le permitió dedicar más tiempo a su preparación académica. Esta oportunidad también fue un respiro emocional, ya que por fin dejó de sentirse agobiada por la necesidad de equilibrar el trabajo con las cuotas universitarias. Aún así, continuó trabajando en el despacho de abogados, donde cada caso nuevo era una lección práctica que complementaba su formación. A medida que avanzaba en su carrera, Eva comenzó a sanar emocionalmente. La memoria de su madre, Laura, permanecía como una herida abierta, pero ya no era un dolor que la paralizaba. En su lugar, encontró una fuente de motivación: cada logro académico, cada examen aprobado, era un tributo a la mujer que había dado todo por ella. La traición de Catalina Zambrano seguía siendo una sombra en su vida, pero con el tiempo, Eva aprendió a dejar de alimentar el rencor. En lugar de vengarse en pensamientos inútiles, canalizaba esa energía en su crecimiento personal y profesional. Sabía que alcanzar sus metas era la mejor respuesta a todo lo que le había arrebatado el pasado. Los años pasaron rápidamente. La rutina de estudiar y trabajar se convirtió en su nuevo modo de vida, y aunque a veces se sentía agotada, cada paso hacia adelante la reafirmaba en su convicción de que había elegido el camino correcto. Carlos Ruiz siguió siendo una figura crucial en su desarrollo, ofreciéndole no solo conocimientos, sino también una perspectiva sobre la justicia más humana y menos punitiva.
Eva empezó a comprender que su carrera no se trataba solo de leyes y códigos, sino de personas, de vidas que dependían de decisiones justas. Finalmente, el día de su graduación llegó. Eva, con toga y birrete, recibió su título de licenciada en Derecho con honores. Las lágrimas se agolparon en sus ojos mientras sostenía el diploma, recordando cada sacrificio que había hecho para llegar allí. Había sido un camino largo y difícil, pero por fin había alcanzado una de sus metas. Al terminar la ceremonia, Carlos le entregó un pequeño presente, una pluma elegante con su nombre grabado. Ahora es el comienzo de una nueva etapa, le dijo. Estoy orgulloso de ti, Eva. Después de graduarse con honores, Eva comenzó su carrera como abogada asistente en un tribunal de Ciudad de México. Aunque sus tareas inicialmente eran administrativas y de apoyo, ella las aprovechó para aprender cada detalle del funcionamiento judicial. Mientras tanto, su objetivo ya estaba claro: convertirse en jueza. Durante los primeros años después de graduarse, se inscribió en cursos especializados en la escuela judicial y comenzó a prepararse para el riguroso concurso de oposición que le permitiría acceder a la judicatura. Los 5 años siguientes fueron un periodo de intenso trabajo y estudio. Eva pasaba sus días litigando casos menores en el tribunal y sus noches revisando leyes, sentencias y jurisprudencia para estar lista para el concurso. Cada vez que sentía que las fuerzas flaqueaban, recordaba las palabras de su mentor: la justicia no es rápida ni sencilla, pero vale cada sacrificio. La presión era alta, pero Eva no se permitía fallar. Cada examen práctico que simulaba, cada curso que completaba, la acercaba un paso más a su meta. Finalmente, después de años de preparación, Eva presentó el examen para el concurso del Poder Judicial. La evaluación fue extenuante, compuesta por varias fases que incluían pruebas teóricas, simulaciones de casos y entrevistas ante un jurado. A pesar de los nervios, Eva mantuvo la calma en cada etapa, demostrando no solo su conocimiento, sino también su capacidad para resolver conflictos con integridad y empatía. Cuando recibió la noticia de que había aprobado el concurso y que pronto comenzaría su carrera como jueza, Eva sintió que por fin todo el esfuerzo había valido la pena. Los sacrificios, las noches sin dormir, los momentos de duda, todo quedó atrás al confirmar que había logrado lo que tanto había anhelado. Su primer nombramiento fue como jueza suplente en un tribunal menor, donde rápidamente demostró su capacidad para manejar casos con imparcialidad y firmeza. Aunque era joven, su actitud profesional y su ética de trabajo le ganaron el respeto de sus colegas y superiores. Eva comprendía que la justicia no era siempre perfecta, pero se esforzaba por hacerla lo más justa posible dentro de las limitaciones del sistema. A lo largo de los años, su reputación creció. Eva se convirtió en una jueza reconocida por su integridad y su capacidad para resolver casos complejos con serenidad y equidad. Nunca buscaba llamar la atención ni aprovechaba su posición para obtener beneficios personales. Para ella, la justicia era un deber sagrado. Sus colegas admiraban su compromiso y muchos la consideraban un ejemplo a seguir. El teléfono sonó en la oficina de Eva temprano por la mañana. Era uno de los secretarios del Tribunal Superior asignándole un caso de gran relevancia en Guanajuato. A medida que escuchaba los detalles, sintió como su corazón se detenía un segundo. La acusada principal en el juicio era Catalina Zambrano, su antigua jefa, la mujer que había destruido su vida 13 años atrás. Eva tomó aire profundamente, asimilando la información, mientras una tormenta de emociones se desataba en su interior. El caso involucraba un fraude millonario, donde Catalina había usado su empresa para desviar fondos de inversionistas. El escándalo había salido a la luz recientemente, causando una gran conmoción entre los empresarios de la región. Eva fue designada como jueza supervisora del proceso, lo que significaba que debía viajar a Guanajuato para dirigir la primera audiencia y asegurarse de que todo transcurriera conforme a la ley. Sentada en su escritorio, Eva miró la carpeta del caso con las manos tensas. Volver a Guanajuato después de tantos años era una idea que nunca había considerado seriamente. A pesar del tiempo, la ciudad seguía siendo el escenario de las heridas más profundas de su vida. El simple hecho de pensar en reencontrarse con Catalina la llenaba de una mezcla de miedo, rabia y expectación. Por años, había imaginado cómo sería ese momento, y ahora la oportunidad de demostrarle a Catalina quién era ella realmente estaba a su alcance. Pero Eva sabía que no podía dejarse llevar por las emociones. La justicia no era un arma para vengarse, y ella había prometido que, sin importar las circunstancias, siempre actuaría de manera justa. Decidió que mantendría su identidad en secreto hasta que el juicio comenzara. No quería que Catalina supiera que la joven limpiadora que había humillado años atrás ahora era la jueza que tendría el poder de decidir sobre su futuro.
Solo cuando la viera entrar al tribunal, con toga y gesto firme, Catalina comprendería la magnitud del error que había cometido. El viaje de regreso a Guanajuato fue silencioso. Sentada junto a la ventana del tren, Eva observaba cómo el paisaje cambiaba, volviendo a las montañas y las calles empedradas que había dejado atrás. Los recuerdos la invadían sin piedad, los días de trabajo interminable, la noche en que fue despedida, las lágrimas de impotencia junto a la cama de su madre. Por un momento, se preguntó si había superado realmente aquel dolor o si solo lo había enterrado bajo capas de logros y trabajo duro. Cuando llegó a la ciudad, Eva sintió como un nudo se formaba en su estómago. Guanajuato no había cambiado mucho, las mismas fachadas coloridas, las callejuelas estrechas, el murmullo constante de la vida cotidiana. Su presencia pasaba desapercibida, lo que le daba una extraña sensación de alivio. Había reservado una habitación en un pequeño hotel, lejos del centro, donde podía mantener un perfil bajo hasta que comenzara la audiencia. Esa noche, mientras revisaba los documentos del caso en la soledad de su cuarto, las emociones volvieron a golpearla. ¿Podría realmente mantener la objetividad cuando Catalina estuviera frente a ella? ¿Sería capaz de ignorar el rencor que aún ardía en su interior? Cerró los ojos por un momento, tratando de despejar su mente. No podía permitir que el pasado interfiriera con su presente. Había trabajado demasiado para llegar hasta aquí y no dejaría que nada, ni siquiera Catalina, la apartara de su camino. El día de la audiencia llegó, y Eva caminó hacia el tribunal con la cabeza en alto. La toga que llevaba puesta era un símbolo del largo camino recorrido, de los sacrificios y las noches en vela. Cuando cruzó la puerta del tribunal, sintió una calma inesperada, como si cada paso que daba la acercara a una versión más completa de sí misma. Las puertas del tribunal se abrieron, y una multitud aguardaba con expectación el comienzo del juicio. La caída de Catalina Zambrano, una de las mujeres más influyentes de Guanajuato, había despertado un gran interés mediático. La antes poderosa empresaria ahora era una figura desgastada, con el peso de los años y las malas decisiones reflejado en su rostro. Sentada en el banquillo de los acusados, llevaba una apariencia cuidadosamente preparada, aunque los nervios eran evidentes en sus manos temblorosas. El murmullo entre los asistentes se detuvo de golpe cuando la jueza Eva Morales entró en la sala. Vestía su toga con elegancia sobria y caminaba con paso firme, con la cabeza alta, como una mujer que sabía exactamente quién era. Catalina alzó la mirada con indiferencia al inicio, pero su expresión cambió en un instante al reconocerla. Los ojos de la empresaria se abrieron con incredulidad, como si el pasado volviera a golpearla sin previo aviso. La joven limpiadora que había despreciado y humillado 13 años atrás era ahora la persona encargada de decidir su destino. Catalina trató de recuperar la compostura, pero la sorpresa era evidente en su mirada. No podía creer que aquella joven a la que había expulsado sin misericordia hubiera llegado tan lejos. Eva, por su parte, no mostró ninguna emoción. Mantuvo su expresión serena, aunque su corazón latía con fuerza. Había imaginado ese momento muchas veces, pero nada la había preparado para la avalancha de sentimientos que la invadió, una mezcla de orgullo, rabia contenida y el eco lejano del dolor. El juicio comenzó con las formalidades habituales. La fiscalía presentó las acusaciones con firmeza, describiendo cómo Catalina había desviado millones de pesos de los inversionistas hacia cuentas privadas, destruyendo empresas en el proceso. La defensa intentaba minimizar su responsabilidad, presentándola como una víctima de las circunstancias y los malos consejos financieros. Pero a medida que se exponían los hechos, quedaba claro que Catalina no había sido solo negligente, había actuado con plena conciencia de sus acciones. Eva escuchaba cada argumento con atención, anotando puntos clave sin desviar la mirada de los abogados. Sabía que todos en la sala estaban observándola, esperando cualquier indicio de parcialidad, pero no se permitiría ese lujo. Sin embargo, conforme avanzaba la audiencia, las palabras de la defensa empezaron a despertar memorias dolorosas. Los mismos gestos altivos, las mismas excusas vacías que había escuchado en el pasado. Sentía como el resentimiento acechaba, amenazando con nublar su juicio. En un momento de la audiencia, Catalina alzó la vista hacia Eva, intentando leer algún rastro de la joven que conoció años atrás. Pero lo único que encontró fue una mirada impenetrable, el reflejo de una jueza que no permitiría que el pasado interfiriera con la justicia. Aún así, había algo en los ojos de Eva que la inquietaba, una determinación inquebrantable que iba más allá de la imparcialidad profesional. Catalina entendió entonces que este juicio no solo era una prueba legal, sino también un ajuste de cuentas con el destino. Eva respiró profundamente y ordenó una pausa breve.
Necesitaba recuperar la compostura antes de que las emociones la sobrepasaran. Se retiró a su despacho por unos minutos, donde se permitió cerrar los ojos y respirar. Sabía que el resentimiento era una carga peligrosa, pero también que había llegado demasiado lejos como para dejarse dominar por él en ese momento crucial. Volvió a la sala con la misma serenidad con la que había entrado al inicio. El juicio continuó, y Eva retomó su papel con firmeza, cuestionando a los testigos y examinando la evidencia con precisión. Cada palabra que pronunciaba reforzaba su compromiso con la verdad. Ya no se trataba de Catalina, ni del pasado, ni siquiera de ella misma. Se trataba de la justicia, el principio que había guiado cada decisión de su vida desde el momento en que decidió ser jueza. Eva sentía que el juicio no solo se desarrollaba dentro del tribunal, sino también en su interior. Cada vez que tomaba asiento frente a Catalina Zambrano, la mujer que había marcado su vida con una herida profunda, el dilema moral se volvía más pesado. Sabía que tenía en sus manos la oportunidad perfecta para devolverle todo el sufrimiento que Catalina le había causado, pero también era consciente de que la justicia no podía convertirse en un medio de venganza. En esos días, su mente era un campo de batalla constante entre la ética que había cultivado como jueza y el rencor que aún latía en su corazón. Una noche, tras una audiencia especialmente tensa, decidió buscar consejo en Carlos Ruiz, su antiguo mentor. Lo encontró en su despacho, rodeado de libros y papeles como siempre, pero con la misma mirada tranquila que la había guiado en los momentos más difíciles. Eva le habló con franqueza sobre sus sentimientos, de la lucha interna que libraba cada día al enfrentar a Catalina en el tribunal. Carlos escuchó en silencio, dejando que se desahogara. Luego, con su voz pausada, le recordó que la verdadera justicia no se basa en emociones personales. Eva, la justicia no se trata de quien merece más tu ira, sino de quien merece una decisión justa. No eres la misma joven que fue humillada, ahora eres una jueza. No permitas que ese rencor empañe lo que tanto trabajo te costó construir. Las palabras de Carlos quedaron resonando en la mente de Eva, pero el peso del pasado seguía ahí, recordándole que Catalina no solo le había quitado su empleo, sino también la oportunidad de salvar a su madre. Esa noche, después de hablar con Carlos, decidió llamar a Sofía, su hermana, con la esperanza de encontrar consuelo en su voz familiar. Sofía, ahora una joven adulta que había seguido adelante con su vida, escuchó a Eva con paciencia. «Hermana, entiendo lo que sientes», le dijo. «Pero si usas ese tribunal para vengarte, nunca encontrarás la paz. La venganza no va a cambiar lo que pasó. Tienes que decidir si quieres quedarte atrapada en ese dolor o seguir adelante». Las palabras de su hermana fueron como un espejo en el que Eva se vio reflejada. Sofía había aprendido a vivir sin el peso del pasado, mientras que Eva seguía cargando con el suyo. Esa llamada la obligó a mirarse con honestidad y aceptar que, si bien Catalina merecía enfrentar las consecuencias de sus actos, ella no podía permitir que ese juicio se convirtiera en un ajuste de cuentas personal. Mientras tanto, la presión externa crecía cada día. Los medios seguían de cerca cada desarrollo del caso, y la historia de la jueza que una vez había sido limpiadora comenzó a filtrarse entre los periodistas, generando titulares que insinuaban una revancha encubierta. Sus colegas la observaban con interés, algunos admirando su profesionalismo, otros esperando un desliz que confirmara sus sospechas de parcialidad. En cada audiencia, Eva sentía el peso de esas miradas, como si toda la sala esperara verla caer en la tentación de la venganza. A pesar de la tormenta mediática y emocional que la rodeaba, Eva se obligaba a mantener la calma. Cada vez que entraba en el tribunal, respiraba hondo y se recordaba a sí misma que su deber era con la justicia, no con su pasado. No podía controlar lo que los demás pensaran de ella, pero sí podía controlar sus propias acciones. En cada interrogatorio, en cada fallo intermedio, se esforzaba por ser imparcial, luchando contra el impulso de dejar que el resentimiento dictara sus decisiones. El juicio continuó con intensidad. Día tras día, los abogados presentaban evidencias que demostraban cómo Catalina Zambrano había tejido una red de fraudes a lo largo de los años, utilizando su empresa para desviar millones de pesos. Las cuentas bancarias en paraísos fiscales, contratos falsificados y documentos manipulados salían a la luz, destapando un esquema que no solo afectó a inversionistas, sino que también arruinó pequeñas empresas que dependían de su confianza. La ambición de Catalina había ido demasiado lejos, y cada nuevo testimonio confirmaba que sus acciones no fueron meros errores financieros, sino decisiones deliberadas para beneficio propio. Eva escuchaba cada detalle con atención, tomando notas y asegurándose de que el proceso siguiera los cauces legales adecuados. Catalina, por su parte, intentaba manipular la situación.
En ocasiones interrumpía los interrogatorios con súplicas, apelando a la compasión del tribunal, asegurando que no había tenido intención de causar daño. En otras, se mostraba fría y desafiante, como si aún tuviera el poder que había perdido. Pero Eva no se dejaba engañar por esas maniobras. Conocía demasiado bien el carácter de Catalina y sabía que esa combinación de súplica y arrogancia no era más que una estrategia desesperada para evitar la condena. A pesar de las emociones que revolvían su interior, Eva se mantuvo firme y profesional. No permitió que su resentimiento personal interfiriera con su juicio ni que las provocaciones de Catalina la desestabilizaran. Cada decisión que tomaba estaba basada en las pruebas y en la ley, no en los fantasmas de su pasado. El día de la sentencia llegó, y la tensión en la sala era palpable. Los abogados hicieron sus declaraciones finales, y Catalina, en un último intento de evitar lo inevitable, pidió la palabra. Con la voz entrecortada, trató de despertar empatía, describiendo los sacrificios que había hecho para levantar su empresa y cómo las circunstancias la habían empujado a cometer errores. Sin embargo, su discurso no conmovió a Eva, quien sabía distinguir entre remordimiento genuino y manipulación. Con la mirada serena, Eva se dispuso a emitir el veredicto. La evidencia presentada durante este juicio demuestra, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad directa de la acusada Catalina Zambrano en los delitos de fraude y malversación de fondos, declaró Eva con voz clara y firme. Por lo tanto, este tribunal la declara culpable de todos los cargos. Un murmullo recorrió la sala mientras Eva continuaba con la sentencia. Catalina perdería su fortuna y todas sus propiedades, además de enfrentar una pena de prisión. La caída de la que alguna vez fue una de las mujeres más poderosas de Guanajuato ahora era completa. Catalina, al escuchar la sentencia, se desplomó en su asiento, incapaz de procesar la magnitud de lo que había sucedido. La realidad de su nueva vida sin lujos ni privilegios se desplegaba ante ella como una pesadilla. Mientras tanto, Eva se mantenía imperturbable. No había victoria en sus ojos, solo la satisfacción de haber cumplido con su deber. El juicio había terminado, pero la justicia había prevalecido. Al día siguiente del juicio, el eco de la sentencia aún resonaba en la ciudad de Guanajuato. La noticia de la caída de Catalina Zambrano se había extendido rápidamente, y los titulares en los periódicos narraban el fin de su imperio. Sin embargo, para Catalina, el verdadero peso de la derrota no estaba en las pérdidas materiales, sino en el vacío que quedaba tras la ruina de su prestigio y fortuna. Por primera vez en años, se encontraba completamente sola, sin el poder que durante tanto tiempo le había dado sentido a su vida. Con el paso de las horas, una inquietud comenzó a crecer en su interior. A lo largo del juicio, había evitado mirar de frente las consecuencias emocionales de sus actos, pero ahora que todo había terminado, la necesidad de enfrentar su pasado se volvió inevitable. Sabía que para seguir adelante debía buscar a la única persona que podía darle una última oportunidad de redención, Eva Morales. Catalina llegó al tribunal al anochecer, cuando la mayoría del personal ya se había marchado. Eva aún estaba en su despacho, revisando los documentos finales del caso, cuando escuchó un golpeteo suave en la puerta. Al abrir, encontró a Catalina, vestida con sencillez, muy lejos de la mujer elegante y arrogante que había conocido. Sus ojos, antes llenos de soberbia, ahora reflejaban cansancio y humildad. Eva, sorprendida por la visita, la invitó a pasar sin decir palabra. Por un momento, ambas mujeres permanecieron en silencio, enfrentadas por un pasado que pesaba entre ellas como una sombra. Catalina fue la primera en romper el silencio. Con la voz temblorosa, admitió que había cometido errores que jamás debió haber permitido. «Sé que no puedo cambiar lo que hice», confesó, con la mirada clavada en el suelo. «Fui cruel y egoísta contigo, Eva, y ni siquiera me detuve a pensar en las consecuencias de mis acciones». Eva escuchaba sin decir nada, sintiendo como las palabras de Catalina removían emociones que había guardado durante años. El dolor y la rabia seguían ahí, latentes, pero también algo más profundo, una sensación de cansancio, como si llevar ese rencor la hubiera agotado más de lo que estaba dispuesta a admitir. Catalina levantó la vista y, por primera vez, sus ojos reflejaron un arrepentimiento genuino. «No espero que me perdones», continuó, con la voz quebrada. «Solo quería decirte que lamento haberte hecho tanto daño. No fue justo lo que hice. Tú no lo merecías». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Catalina, pero no intentó ocultarlas. Ya no quedaba nada de la mujer que una vez creyó ser intocable. Eva sintió como su corazón se ablandaba poco a poco. La voz de su hermana Sofía resonaba en su mente,
recordándole que el perdón no era para quien había causado el daño, sino para quien lo cargaba. En ese momento decisivo, comprendió que seguir aferrada al rencor significaba seguir siendo prisionera del pasado. Perdonar a Catalina no era liberarla a ella, sino liberarse a sí misma. Con un suspiro profundo, Eva dio un paso hacia adelante, y en un gesto inesperado, tomó la mano de Catalina. «Te perdono», dijo, no solo con palabras, sino con el alma. Al hacerlo, sintió como una carga pesada se desvanecía de su pecho, como si finalmente hubiera dejado atrás los años de sufrimiento que las habían mantenido unidas. Catalina, sorprendida por la compasión de Eva, asintió en silencio, sin saber qué más decir. Agradecida, se levantó lentamente y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez, dejando en el aire un susurro de gratitud. «Gracias, Eva». La jueza la observó marcharse, sintiendo una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. El ciclo de dolor finalmente se había cerrado. Eva regresó a la Ciudad de México dejando atrás las calles empedradas de Guanajuato, las heridas del pasado y las sombras que la habían perseguido por tantos años. El tren se deslizaba entre paisajes conocidos, pero en su corazón algo había cambiado. La decisión de perdonar a Catalina no solo marcó el cierre de un ciclo doloroso, sino que le abrió una nueva puerta hacia la paz que tanto buscaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el pasado ya no tenía poder sobre ella. Lo había dejado todo en esa pequeña ciudad, lista para comenzar de nuevo. De regreso en su despacho, Eva se sentó junto a la ventana con una taza de café en las manos, observando la ciudad que nunca duerme. Reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta allí. Había aprendido que la justicia no siempre se mide por el peso de las sentencias, sino por la capacidad de encontrar equilibrio entre la verdad y la compasión. Entendió que perdonar no significa excusar el daño, sino liberarse del peso del rencor. La justicia y el perdón, que alguna vez le parecieron opuestos, ahora coexistían en armonía en su interior. Su reputación como jueza crecía día a día. Eva se había convertido en una figura pública respetada, no solo por su conocimiento de las leyes, sino por la empatía con la que aplicaba cada fallo. Representaba una inspiración para aquellos que buscaban en el sistema judicial algo más que castigo, buscaban esperanza. Para Eva, su mayor logro no era su prestigio ni sus títulos, sino saber que había encontrado la paz sin permitir que la venganza definiera su destino. Un día, decidió salir a caminar por las calles de la Ciudad de México. Mientras la multitud se movía a su alrededor, sintió una ligereza en cada paso, como si cada uno la acercara más al futuro que había elegido. La vida seguía su curso, y Eva, ahora en paz consigo misma, estaba lista para lo que viniera. Sabía que su historia no había terminado, pero ya no miraba hacia atrás con resentimiento. El pasado quedó donde debía estar, en el pasado. Si tú estuvieras en el lugar de Eva, ¿habrías perdonado a Catalina? Me encantaría saber qué opinas. Déjame tu comentario y comparte tu perspectiva. Además, he preparado otras historias increíbles que encontrarás en los cards, cada una con personajes y giros inesperados. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte lo que viene. Nos vemos en la próxima historia.